Todo comienza el 25 de noviembre del 2025. Era una mañana normal en todo el mundo. Jóvenes salían de sus casas a estudiar y empresarios a trabajar. Pero absolutamente nadie se hubiese imaginado de que algo de la magnitud que les voy a contar pudiera ser posible. Ningún científico pudo prever esto. Incluso ahora yo mismo me lo pregunto, viendo todo el caos en lo que una vez fue el planeta Tierra. Ni sé si en algún momento alguien vaya a escuchar esto. Lo más probable es que no sea así. Seguro todo terminará para mí en cualquier momento. Solo espero que no sea muy lejano, porque esta realidad que estoy afrontando no quiero vivirla más, y soy muy cobarde para ponerle fin a mi vida. Como mencioné antes, esto comenzó una mañana. Como de costumbre, me levanté y preparé mi desayuno y luego me empecé a organizar para ir a la universidad. Hasta ahí no había nada extraño. Era una mañana aburrida como todas. Además tenía que prepararme para una exposición en la que había trabajado muchas noches atrás. Pero la primera anomalía apareció cuando iba en el transporte público y en el radio del autobús sonaba una noticia de última hora, que a más de uno nos quitó el aliento. No recuerdo con detalle cómo lo dijo el locutor, pero básicamente la noticia iba de cómo el país de Croacia había desaparecido. Y no estoy hablando de que simplemente haya dejado de existir. Las casas, gimnasios y empresas aún estaban ahí, pero deshabitados. No sabían cómo ni a qué hora había sucedido esto, pues quienes se dieron cuenta fueron unos pasajeros que iban desde Barcelona hasta Zagreb, que a su llegada nadie estaba para recibirlos. De hecho, es más literal de lo que parece, ya que no solo me refiero a familiares o amigos, sino en general. No había seguridad ni empleados que estuvieran al pendiente de la llegada del vuelo. Según entrevistas que le hicieron a los pilotos, ellos ya se habían dado cuenta de que algo no marchaba al usual, pues no obtuvieron respuestas al intentar comunicarse. Todo lo que encontraron al llegar fue un silencio absoluto. No había ruido del tráfico y ninguna señal que diera vida humana e incluso animal. Según informes, lo único que se podía ver era un leve polvo en el aire que se levantaba desde el suelo, el cual cubría sus calles y también el aeropuerto. En su momento, todos los que estábamos en el autobús nos quedamos en estado de shock, porque, siendo sinceros, no había que ser muy inteligente para determinar de dónde provenía ese supuesto polvo. Aquí la duda que dejó en el aire el locutor fue: ¿por qué ellos? ¿Será que se irá expandiendo hacia otro país? Si antes estábamos atónitos por la noticia, esas palabras nos dejó aún más descolocados. ¿Podría realmente pasar algo así? Al comienzo pensé que podría ser algo que quedaría en la historia como un evento caótico sin precedentes. Pero todos estos pensamientos se esfumaron cuando al llegar a la universidad, muchos policías estaban en el lugar. Me bajé y en medio del caos de la multitud de estudiantes y profesores, pude ver a un amigo a unos cuantos pasos. Pasé en medio de la gente y me acerqué a él. Oye, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué no han entrado? Jake, con una mirada confundida, me dijo: ¿acaso no has visto las noticias? Resulta que toda la población de Croacia ha desaparecido. Lo sé, algo escuché en la radio, pero realmente no pensé que fuera para tanto. ¿No fuera para tanto? Por Dios, Myers, las personas que hicieron noticia que la gente de su país había desaparecido no se han vuelto a reportar. Es como si se los hubiera tragado la tierra y eso no es lo peor. ¿No? A este punto sentía dentro de mí una inseguridad que me helaba. Es difícil de explicar, pero no podía pensar absolutamente en nada. Es como si mi ser estuviera en cualquier otro lado
menos en mi cuerpo. No, al parecer sea lo que esté sucediendo, está colocando al mundo de cabeza. Porque según lo que están diciendo los medios, es que se trata de un virus que está afectando a las personas y está pasando por los países como si fuera el sol el que provoca que esto se desarrolle. Creo que no hay que ser muy listos para imaginar que ese polvo que estaba esparcido por todo el país es de las personas que lo habitaban. Mi mente estaba llena de pensamientos extraños. No entendía cómo algo podría caer de la nada y llevarse a toda una población. Pero lo que me causó aún más intriga es que mi amigo mencionó que podría ser por el sol. Pero esto no podía ser posible, porque en nuestro país también estaba de día, y en ningún momento habían reportado algo extraño. Así que simplemente no tenía sentido alguno lo que estaba pasando. Después de una larga espera e incertidumbre, nos dejaron pasar mientras tenían nuevos detalles de lo que estaba sucediendo. Total, no es como que fuera a empeorar. Al menos eso es lo que todos pensábamos. Pobres personas, dijo Jake mientras caminábamos por el pasillo. ¿A qué te refieres? Solo imagínate por un momento. Realmente no creo que se hayan mudado todos por casualidad a otro país. Si hubiera sido de este modo, todo el mundo se hubiese enterado. Así que siento que es un hecho de que esas personas están hechas polvo. Pero tu lógica está errada. ¿Piensas realmente que lo pudo hacer el sol? Es que, piénsalo, si fuera así, nosotros estaríamos en la misma situación. Interrumpí y le expliqué mis razones del por qué la situación era más bizarra de lo que nos planteábamos. Es que realmente lo puse más como un ejemplo que una realidad, porque de este modo, muchos países habrían reportado este problema, y si te das cuenta, solo pasó en Croacia. Y para darle más peso a mi punto, siento que sea lo que esté pasando, está allí. ¿Piensa que lo que hace desaparecer a las personas está en ese país? Pregunté con un poco de nervios hasta el punto de mi voz temblar. No se puede asegurar, pero siento que esta teoría no está muy alejada de la verdad. Bueno, eso tenía sentido. En un momento llegué a pensar en la idea de que tal vez se andaba haciendo algún experimento el cual había salido mal, pero tenía mis dudas. Porque si no era un artefacto como para acabar una guerra, sería difícil pensar que algo que no hubiera sido creado con ese fin pudiera llegar hasta el punto de destruir a Croacia. Mientras divagaba en mis pensamientos, entré al salón de clase y noté que todos mis compañeros tenían una cara de preocupación. Bueno, y la duda sería, ¿cómo mierda no estarlo? Si en verdad tuviese que ver con un virus, ¿podría propagarse? Si es un experimento como antes lo había dicho, ¿tiene la magnitud de sobrepasar a otros países? De igual manera, pensar no ayudaba en nada, así que decidí ponerme a estudiar. Mantener la mente ocupada es lo único que podría salvarme de entrar en un estado de pánico. Oye, Miles, me llamó Sara, mi mejor amiga. Había estado estudiando con ella por años, desde que estaba incluso en el colegio. Era la persona a quien podía recurrir en mis peores momentos. De hecho, estuvo cuando quería suicidarme después de que mis padres murieran de manera trágica, en un accidente aéreo. Hola, respondí débilmente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan decaído?, preguntó un poco confusa. ¿En realidad me estaba haciendo esa pregunta tan estúpida? Por un momento pensé que no sabía lo que estaba sucediendo, así que rápidamente le pregunté con un tono irónico. ¿Es que no sabes lo que está pasando? Si te refieres a lo que pasó en Croacia, sí, claro. ¿Pero realmente crees que algo así nos vaya a pasar? Porque yo no.
Pienso que será algo histórico y quedará en los periódicos y videos de investigaciones. Seguro cerrarán la zona, pero investigarán con los drones. Eso es lo que pasará. No deberías preocuparte, respondió de la manera más fría que haya visto alguna vez en ella. ¿Acaso eres tonta? ¿No piensas en las familias que se desaparecieron? Seguro había muchas personas fuera de sus hogares y ahora no tienen a nadie. Respondí un poco molesto. No podía con tanta despreocupación. Pero todo empezó a dar un giro inesperado en cuanto entró un profesor al aula a pedirnos que tomáramos nuestras cosas y nos dirigiéramos a nuestras casas. Todo esto nos causó dudas hasta que decidí preguntarle: ¿Pasa algo, profesor? Realmente sí. Las cosas están más complicadas de lo que parecen. En internet parece difundirse un video de cómo las personas murieron. Esto nos cayó como agua fría a todos. No pudimos reaccionar, pero si en algún momento alguien pensaba hablar, sus palabras serían selladas con lo que el profesor Alan nos dijo. Si el video de por sí ya es malo y realmente escalofriante de ver, deben saber que todos los países de la península balcánica han desaparecido. Bueno, ya saben a lo que me refiero. Toda su población, incluyendo animales y plantas. Según lo que están diciendo, parte de Italia ha caído también con esta especie de... ni sé cómo llamarlo. Según expertos, aseguran que es mejor permanecer en casa. El presidente hace unos minutos acabó de anunciar que en unas horas empieza la cuarentena estricta. Así que debemos ser rápidos e irnos ahora mismo. Ya no era solo Croacia. Muchos países estaban cayendo, así que la teoría de Sara de que se quedaría allí ahora caía, como también cayó su ánimo y sus frías palabras al oír esto. ¿Ahora sigues pensando que esto terminaría tan fácil? En menos de 5 horas y ya han caído varios países. ¡Santo cielo! ¿Qué pasará de aquí a 10 horas? O peor, en una semana. Si todo sigue así, no creo que duremos ni 3 días. Jake me respondió, mientras me veía con una cara aterrada. Pero él tenía razón. En pocas horas ya había cubierto varios países. ¿Qué sería al pasar los días? Pasaron unos minutos hasta que nos empezamos a levantar de nuestros asientos. Creo que todos pensábamos en lo mismo en ese momento. ¿Podremos sobrevivir a esto? ¿O realmente todos tendríamos ese final tan nefasto? Yo, por mi parte, estuve pensando a cuál video se refería el profesor. Si dijo que estaba en internet, suponía que no era muy difícil encontrarlo. Ese tipo de videos siempre sueles encontrarlos en alguna pequeña página de Facebook o grupo, así que solo podía pensar en llegar a casa y ponerme a investigar lo necesario hasta encontrarlo. Las cosas no iban bien. Las personas se veían asustadas, inquietas. Incluso creí escuchar a alguien llorando a mis espaldas en el autobús de camino a casa. Es normal que algunas personas le teman a la muerte y más aún al morir de esta forma tan extraña. Ni los mismos científicos daban respuesta alguna. Normalmente, cuando suelen adentrarse en alguno de estos fenómenos, les tarda meses o incluso años para dar con una respuesta coherente. Aunque también cabe la posibilidad de que lo supieran, pero al ser nuestro inminente fin, decidieron no reportar nada. 5 años atrás un virus invadió al mundo. Muchos murieron y hasta el día de hoy aún tenemos casos. Y cuando piensas que no puede haber algo peor, empieza esto. ¡Esto es de locos! Al llegar a casa,
Rápidamente dejé mi mochila sobre el sofá y me senté en mi escritorio. Mientras encendía mi computadora, las manos me temblaban por lo que pudiese encontrar. Entré a mi cuenta de Facebook y lo que vi fue mucho peor de lo que había imaginado. Realmente lo primero que me apareció en mi inicio fue un video. Pensé que tardaría más en encontrarlo, pero ahí estaba. Todos mis contactos estaban compartiéndolo. De hecho, sin exagerar, podía bajar y el 80% de mis amigos habían posteado el mismo video. La verdad, es difícil de explicar esto, pero se veía como algunas personas estaban en el súper haciendo sus compras, y de un momento a otro sus cuerpos se empezaron a secar. Cambiaron de color como si se estuvieran pudriendo en ese mismo momento. Cuando caían al suelo, les empezó a salir llamas. Esto explicaba el por qué había solo cenizas. Si ya era aterrador ver eso y saber que de esa misma forma había desaparecido todo un país, no era ni siquiera la punta del iceberg. No. El dato más aterrador que me heló fue el saber de dónde provenía ese video. Yo realmente pensé que podría ser de Croacia. Al menos eso es lo que imaginaba. Pero más equivocado no podía estar. El video era de Austria. Así que sea lo que fuese, ya se había expandido más en mi trayecto de la universidad hasta mi casa. ¿Cómo demonios podía estar pasando algo así? Esto tenía que ser una puta broma. No puede ser posible que todos vayamos a desaparecer de esa manera. Tenía que haber una forma de detenerlo. La humanidad no podía desaparecer así, ni los animales, como si nunca hubiésemos existido. Carajo, por Dios, esto no podía ser cierto. Pero lamentablemente lo era. Cuando ya estaba empezando a recuperarme de mi asombro, decidí buscar a qué más países había afectado. Pero en ese mismo momento recibí una llamada. Se trataba de Jake. Viejo, esto es una locura. No quiero morir. Me respondió. Estaba llorando. Realmente en todo el tiempo que llevo conociéndolo, nunca lo había escuchado ni visto llorar. Lo sé, tampoco yo. Debe haber una manera. ¿Cómo es posible que nos afecte esta mierda? No lo sé, pero que nos tengan encerrados es estúpido. Esto no es el virus de hace algunos años. Esta mierda sí es el fin del mundo. ¿Qué esperan? ¿Que nos quedemos sentados mientras esperamos nuestra muerte? Dijo Jake en un tono frustrado. Mientras lo escuchaba empecé a investigar, pero lo que encontré hizo que me paralizara. Solo podía escuchar a Jake hablarme desde la otra línea, mientras no podía moverme ni hablar. ¿Miles? ¿Hola? ¿Estás ahí? Preguntaba Jake en un tono angustiado. Realmente quería responderle, pero la impresión no me dejaba. Solo corrían lágrimas por mis mejillas. ¿Miles? Por favor, respóndeme, hermano. ¿Estás bien? Sí, aquí sigo. Le contesté un poco agitado. Me había empezado a preocupar. ¿Qué había pasado? No sabía cómo decirle. ¿Cómo explicarle que en menos de 7 horas, esta especie de virus había acabado con Suiza, Alemania y Polonia? 3 países completos mientras estábamos hablando por teléfono. ¿Cómo carajos le decía? Recuerda que te ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.